Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Don Pablo Iriart, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Chiapas, una entidad que enfrentará elecciones locales, además de las federales, el próximo 1 de julio, como otros 8 entidades de la República Mexicana, pues registró una ruptura en la composición de sus alianzas el jueves pasado y algunos partidos que iban juntos, particularmente la alianza del Verde con el PRI, se fracturó, se rompió. El candidato del PRI queda solamente Roberto Albores Gleason con el apoyo del PANAL y el Tricolor, mientras que hay un nuevo candidato, del Verde y de 2 partidos locales allá en Chiapas, el señor Luis Fernando Castellanos, que será ahora el candidato del Verde, un hombre que fue presidente municipal y que tiene una trayectoria local importante. Está al frente en las encuestas Rutilio Escandón, por parte de Morena, del PT y de Encuentro Social. ¿Qué está pasando ahí, Pablo Enrique? ¿Por qué la ruptura de estas fuerzas? ¿Por qué la ruptura de esta alianza? Mira, creo que se conjugan varios factores. Lo primero es que el PRI y el Verde realmente existen en Chiapas. Son fuerzas políticas que no son de membrete. Es decir, hay entidades donde el Verde no pinta, aunque se llame Verde, pero no, realmente no tiene ninguna base social. En Chiapas sí la tiene, y el PRI también. ¿Qué ocurrió? Que el PRI decidió imponer al candidato Albores sin tomar en consideración al Verde. Dijeron que no, y el error de operación, en mi opinión, es que se le debió haber dicho al gobernador Manuel Velasco Cuello, mira, cuál es el candidato que va a unir a las 2 fuerzas y tú verás si ganas o no, pero a mí le das el 1,000,000 de votos que tuvo Peña Nieto en la anterior elección, Chiapas. No se respetó ese antagonismo que hay entre PRI y Verde en Chiapas. Son 2 fuerzas políticas reales con un candidato que uniera a los 2. Y tampoco se respetó la opinión del gobernador, que en el caso de Chiapas sí tiene una ascendencia real porque hace política, a diferencia de otras entidades. O sea, la decisión vino del centro y le pasaron por encima. Absolutamente vino del CEN, del PRI, y va Roberto Albores. Bueno, ¿con qué base va a aglutinar a los verdes? No nos importan. Oye, creo que ahí el gran perdedor en este caso va a ser José Antonio Meade, porque los votos se los va a llevar López Obrador. Morena lleva un buen candidato, este señor Rutilio Escandón tiene una trayectoria, es un buen candidato. PRI y Verde van totalmente divididos, enfrentados, y el gobernador lo dejaron mirando. Así es que él, lo pudimos ver en su reciente informe, tuvo sentados a todos los candidatos al gobierno del Estado, de todos los partidos. Eso habla muy bien de él, pero habla muy mal de la operación política del PRI. Enrique. Hay que recordar que desde que se definió la candidatura de Albores, se generó toda una serie de accidentes. Exacto. Parecía que no, luego que sí, hubo todo un jaleo. Y se había disciplinado Velasco. Hay hasta las narraciones de un viaje el fin de semana donde en Los Pinos directamente le dicen, pues tienes que ajustarte, tienes que disciplinarte. Y se dio la coyuntura meses después de esta designación para que se diera esta ruptura. ¿Qué es lo que a mi parecer también propicia que se dé esta ruptura? El hecho de que Roberto Albores iba muy distante en las encuestas y en la capacidad de movilización al candidato puntero, al candidato de Morena. Entonces, cuando claramente se está viendo que se perfila Rutilio Escandón, expresidente del Tribunal de Justicia del Estado,
como el más probable ganador, pues entonces las fuerzas, sobre todo con presencia local, quizás el estado donde el verde sea más fuerte a nivel nacional sea Chiapas, se mueven por cuenta propia y están tratando pues de rescatar lo que se pueda, de quedarse con una identidad propia. De lo perdido, lo que aparezca. Sí. Hay una deslealtad entre... Es sabido que Manuel Velasco es cercano al presidente Enrique Peña Nieto y hay incluso una relación de cercanía, de comprensión política. ¿Es una deslealtad del gobernador Velasco a Enrique Peña Nieto? No. ¿O es una torpeza operativa de Enrique Ochoa, la ruptura del verde con el PRI? Sí, pero rompieron el verde y el PRI. Velasco no ha roto ni con el PRI ni con Peña Nieto. Es un asunto de dos partidos que existen, que tienen fuerza real y que las dirigencias no pudieron ponerse de acuerdo para llevar un candidato único que debieron, en mi opinión, preguntarle al gobernador cuál es el que une, tú que estás aquí, cuál es el que va a unir a estas dos fuerzas, y no decidir desde Insurgentes Norte, como se hizo en el PRI, pues va este señor Albores Gleason. Muy mal hecho, Albores Gleason tiene virtudes, etcétera, pero no puedes imponérselo al verde. Y es hijo de otro gobernador, ¿verdad? Sí, de Roberto Albores Guillén, pero no puedes imponérselo al verde, porque el verde es una realidad. Se disciplinan. Bueno, ahí están los resultados. Muy arriba en las encuestas está Rutilio Escandón, y te digo, el sacrificado va a ser Meade, porque Chiapas le dio 1 millón de votos a Enrique Peña Nieto, y ahora no se los va a dar a José Antonio Meade. Hay versiones de que Manuel Velasco está muy cercano a Rutilio y a Andrés Manuel. ¿Tienen ustedes información al respecto? Bueno, a Rutilio evidentemente, por el hecho de que un gobernador y un presidente de tribunal tienen una relación cercana. Pese a la división de poderes, en los estados en particular, es difícil que alguien que presida el Poder Judicial local sea distante del gobernador. Se habla también de la relación con López Obrador, no lo sé, pero no me extrañaría por la habilidad que tiene Manuel Velasco para tener una buena relación pues prácticamente con todas las fuerzas políticas. Lo que sí es visible es el hecho de que Morena eligió en Chiapas un candidato con arraigo, a diferencia quizás de otros estados donde hay candidatos más cuestionables respecto a su arraigo y con una buena fama pública. Eso, más el efecto López Obrador, le ha dado un avance muy grande. No hemos hecho encuestas recientes en Chiapas, pero por ejemplo la que tiene Massive Caller, que es la empresa que está haciendo encuestas regulares a nivel estatal, le da a Rutilio Escandón casi 41% de la intención de voto, siguiéndole Albores todavía sin que se registre el efecto de la ruptura. Es decir, esto es antes de la ruptura, con 17,5%. Abajo. Es decir... 17,5 Albores, o sea, es más de 23 puntos de distancia. Casi 24 puntos de distancia. Es enorme. Entre el primero y el segundo lugar. Eso es lo que tú decías, es tal la distancia que por eso buscan recuperar algo, ¿no es cierto? En tercer lugar, Aguilar Bodegas, candidato del Frente, candidato panista, con 16,5%. No te extrañe que en Chiapas el PRI eventualmente se vaya al cuarto lugar. Es decir, detrás de los partidos locales, detrás del Verde, detrás del PAN y detrás del candidato puntero por mucho ahora, que es Morena. Y ahí, esto que dices tú. Y candidato del PAN, José Aguilar Bodegas, pues candidato de la alianza PAN-PRD, fue candidato del PRI hace 12 años. Fue candidato del PRI al gobierno del Estado. Apoyó luego, fue senador, priista, y ahora, por el que me den, y va por el Partido Acción Nacional en alianza con el PRD, y yo creo que su resultado también va a ser bastante malo. Le pusieron la mesa a Morena, y Morena se va a servir ese platillo con la cuchara del puchero. En la cúpula del PRI, ¿quién impuso la necesidad que fuera Albores el candidato? No tengo ¿Es el próximo, el mismo Ochoa? ¿O tenía no lo sé. Esa es una dinastía priista de más años, de años atrás, ¿no? ¿Cuál? La de Albores. Albores, sí, claro.
pero no sé, hay todas las versiones, sin embargo, pues va a ser fácil responsabilizar al que ya no está. Al que ya no está. Pues el que impuso la candidatura se equivocó. Yo te puedo decir que no fue Meade. Lo sé de cierto, como dicen los clásicos, no fue Meade, pero no quiso tener roces fuertes con el equipo cercano que también toma decisiones y por eso permitió esto que Albores fuera el candidato. El papá de Albores, Roberto Albores Guillén, hizo un buen papel en Chiapas. No fue gobernador constitucional, fue gobernador sustituto a la caída de Ruiz Ferro cuando ocurre la matanza de Acteal. Exacto, Julio César. Entonces, y ahí más o menos rescató, hizo enojar a Marcos le llamaba el Croquetas. El Croquetas, etcétera, Albores, pero en fin, claro. Dejó de pelearse Marcos con el presidente Zedillo y se comenzó a pelear con el gobernador. Sí, ahorita hacía una reconstrucción y yo leí algunos textos que decían que Aurelio Nuño había estado insistentemente detrás de la candidatura del señor Albores Grison. Vamos a ver, pero el que lo haya elegido se equivocó. Porque la consecuencia para el candidato presidencial va a ser tal vez muy grave. ¿No es 1 millón de votos. Vamos a mensajes, no se vaya, tenemos más. Una ficha roja hoy solicitada para la esposa, ¿recuerda usted? A la señora Karime Lozano. Hoy se solicita que sea